regreso aquí en Los Periodistas y usted recordará, porque aquí lo hemos venido conversando en estos días, que el pasado jueves un grupo de 650 intelectuales, artistas, científicos y distintas personalidades publicaron un desplegado donde afirmaron que la libertad de expresión está bajo asedio ante el discurso de permanente estigmatización, así lo dijeron, y difamación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aparecieron en esta publicación como responsables Roger Bartra y Francisco Valdés Ugalde. Aquí le informamos, de hecho le informamos, apenas se dio a conocer este documento, lo leímos de manera íntegra, este documento, pues sí, motivado por Enrique Krause, director de Letras Libres, y Nexos, dirigido por Héctor Aguilar Camín, documento titulado En defensa de la libertad de expresión, y en él los firmantes señalaron también que el discurso de López Obrador agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante. Esto tiene que parar, dijeron los abajo firmantes. Señalaron al presidente de México de proferir juicios y propagar falsedades que siembran, literalmente así lo dijeron, odio y división en la sociedad mexicana. El grupo consideró que las palabras del presidente son órdenes y que tras ellas llega la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. Los abajo firmantes opinan que el presidente López Obrador ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo, ha despreciado también el dolor de las víctimas por la violencia. Dijeron que ha ignorado los reclamos de ambientalistas, que ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado de humillar al Poder Judicial, ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas. Y ahora, dijeron, pretende socavar la libertad de expresión. Sí, de hecho, este manifiesto concluye con una expresión que a mí en lo personal me llamó la atención. No se alimenta el rencor desde esa tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez. Y bueno, hemos invitado aquí a los periodistas, a este espacio plural de información y de análisis, a Francisco Valdés Ugalde, politólogo, profesor e investigador de la UNAM y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, que es uno de los dos que aparecen como responsables de publicación, junto con Roger Bartra, y le damos aquí la bienvenida a Francisco Valdés. Bienvenida a los periodistas, profesor. Muchísimas gracias por invitarme, a sus órdenes, y saludos a todo su auditorio. Muchas gracias, Gracias. doctor. Muy buenas tardes. Bienvenido a los periodistas. Gracias. Obviamente, hay de ida y vuelta mensajes fuertes en las últimas horas, en los últimos días, a partir de la publicación de este documento y de un segundo documento de apoyo al presidente López Obrador, que se difundió también el día de hoy. Son mensajes de ida y vuelta. Mi pregunta es muy simple. Si no considera usted, profesor Valdés Ugalde, si pues no suena todo esto como suena la democracia. En efecto, creo que el hecho de que nuestro pronunciamiento se haya difundido y que otros opinen sobre él es una muestra de que en México existe libertad de expresión y que existe hace mucho. Esa libertad de expresión, con sus defectos, con sus problemas, recordemos que venimos de un sistema autoritario, ha cambiado fundamentalmente. Si ustedes o alguno de ustedes o los que recuerden y lo que las generaciones nuevas hayan conocido respecto de los años 70, los años 80, cómo era la comunicación y los medios de comunicación, lo que hoy tenemos es muy diferente. Pero nuestro punto
no es la inexistencia de libertad de expresión. Nuestro punto es que el presidente de la República está contribuyendo a asediar la libertad de expresión. Son dos afirmaciones diferentes. Nunca dijimos que no hubiera libertad de expresión. Afirmamos que lo que el presidente hace al estigmatizar, al acusar a los críticos como enemigos, al descalificar argumentos, instituciones, revistas y personas, está haciendo pues una mala política, una política intolerante, una política que refleja una personalidad autoritaria, que refleja un talante que es contrario a la democracia. Porque una de las cuestiones que a nosotros nos llama más la atención, y a mí en lo particular, es que al presidente se le dirige uno en muchas instancias, y lo he seguido con artículos míos, propios y ajenos, argumentos, críticas, observaciones respecto de las políticas de su gobierno, y prácticamente cualquier crítica es descartada como conservadora, como si el país estuviera dividido en dos bandos. Y este país es un país muy plural, tan es así que tenemos varios partidos políticos, algunos otros tratando de obtener nuevo registro. Hemos tenido un periodo de pluralismo importante y creo que no debemos echarlo a perder. El llamado entonces es a que este discurso de intolerancia pare. Él tiene que parar, esto tiene que parar, es precisamente este amago. Porque déjenme añadir una cosa antes de la siguiente pregunta, que con mucho gusto pasamos a ella. Cuando el presidente habla, está hablando desde la más alta tribuna del país. Mucha gente lo oye, pero muchísima más gente que a mí, o que a ustedes, o que a nosotros tres juntos. Y entonces, el hecho de que él haga interpelaciones de esta naturaleza, supone que mucha gente que son sus seguidores, que creen en él, que son sus partidarios, que son miembros de su partido, y basta ver las redes sociales, se lanzan en contra de estas personas calificadas como enemigos del pueblo, traidores, y esto no es que lo diga él, es lo que dicen las redes sociales, vendidos al neoliberalismo, cómplices del saqueo, sin distinguir en ningún momento, y aquí vuelvo al presidente, los argumentos que se han esgrimido a favor o en contra de las políticas de su gobierno. Ese es el punto central. Sí, en la carta publicada, bueno, que tuvo una acogida muy amplia en prácticamente todos los medios de comunicación editados en la capital de la República y en el país, también dice que las palabras del presidente son órdenes. Tras ellas ha llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que lo critican. Sí, hemos informado aquí de la sanción emitida por la Secretaría de la Función Pública contra la empresa que edita la revista Nexos, dirigida por Héctor Aguilar Camín. Pero no conozco, doctor Valdés Ugalde, si hay amagos judiciales y específicamente la censura. No conozco casos de censura. Quizá en beneficio de quienes nos escuchan y en beneficio en general, ¿pudiera usted decirnos 1, 2, 3 casos de censura que se han producido a instancias del presidente de la República? Las órdenes que dice la carta se emiten, las palabras son órdenes, dice esta carta. Con mucho gusto. Creo que la entrevista que concedió hoy al diario El Universal Carlos Loret de Mola es muy reveladora. Ahí él mismo expone un conjunto de hechos concretos que tienen que ver con la remoción de periodistas de distintos medios de comunicación para dejar o para que dejen de tener exposición. También hay algunos indicios y situaciones en las que la autocensura se practica. No se trata solamente de sanciones y de órdenes expresas
extendidas por escrito por el presidente de la República hacia un medio o a un conjunto de medios en concreto. Se trata de que cuando el jefe de la nación, el jefe del Estado, dice que los conservadores no deben ser oídos por el pueblo, pues en el fondo está dando una orden, si le podemos llamar así, una orden a sus seguidores, una orden a quienes lo escuchan, una orden a sus partidarios, que no puede entenderse de otra manera más que de esa. No escuchen a la crítica está contra mí, la crítica está contra la Cuarta Transformación, cosa que es absolutamente falsa. Muchos de los que firmamos hemos estado a favor de varias de sus políticas y de otras hemos estado en contra, pero eso no significa que haya una traición o una espalda que se le ha dado a la transformación o a las políticas o a la intención de cambio. Eso es completamente falaz. Profesor, hay en el sexenio de Peña casos muy puntuales. Usted los conoce tanto como yo. También Carmen Aristegui, por ejemplo. En el sexenio de Calderón hay casos muy puntuales. Y al mismo tiempo que estaban pues, casos puntuales de periodistas que fueron despedidos por órdenes de ese gobierno, de ese régimen, al mismo tiempo se repartió dinero de manera inédita. 60,000 millones o más, algunos calculan hasta 78,000 millones en el caso de Peña, pero el mismo Calderón repartió muchísimo dinero, más de 40,000 millones a la prensa, algo que no, pues obviamente no es fácil de interpretar, pero bueno, ahí hay cosas muy puntuales. Cuando usted o Carlos Loret, digo, lo leí con mucha atención, la autocensura usted sabe que existe en México y ni siquiera es de ahorita, existe hasta por el crimen organizado. Yo le puedo contar, porque yo vengo del norte de México, la cantidad de veces que te autocensuras por razones de seguridad, pero casos puntuales que tengan que ver con el presidente de México, así como yo le puedo decir de Calderón y de Peña, pues me ayudaría mucho, como decía Álvaro, incluso para la discusión, porque yo sería el primero en decir, no es posible que haya censura. Aquí Claro. mismo lo voy a decir. Claro. Si hay casos puntuales, ayuda muchísimo, independientemente de lo que dice Loret, que él tiene sus argumentos. Claro. Pues yo creo que sería importante ver y darle un seguimiento periodístico muy detallado a la forma como han reaccionado los medios ante las reacciones o ante las contracríticas que el gobierno y en particular el presidente de la República ha hecho respecto de la cobertura crítica de ciertas noticias y qué seguimiento en otros medios ha tenido respecto de la capacidad o posibilidad de que los periodistas ejerzan su profesión con toda libertad. Sería muy interesante que algún medio de comunicación hiciera esa cobertura, una especie de convención de periodistas para hablar del tema, para hablar de los casos concretos, para revelar las situaciones en donde estas repercusiones de la palabra presidencial se llevan hasta esos extremos. Yo creo que eso es importante. Lo que tú señalaste, Alejandro, de que por cierto somos paisanos, lo que tú señalaste respecto de gobiernos anteriores, hay que distinguir dos cosas y el gobierno no parece presentar las cuentas claras. Este gobierno, como no la presentaron los anteriores, yo no estoy justificando a nadie. ¿Cuánto dinero se gasta el gobierno en publicidad de medios? ¿Por qué lo hace de esa manera? Me parece un tema discutible, me parece un tema que debe estar en la agenda pública, me parece que el dinero que se paga por inserciones, por publicidad, por tiempo en la radio, por tiempo para informar acerca de las vacunas o acerca del periodo escolar o acerca de los programas sociales del gobierno, pues es una publicidad legítima que los medios cobran porque eso ayuda a que se difunda la noticia. Pero de ahí a que eso constituya sobornos y subordinación de la prensa es otra cuestión.
Yo no sé si este gobierno haga esa situación, pero no tenemos las cuentas claras. Por ejemplo, tenemos hoy claras las cuentas de cuánto se gasta el gobierno actual en publicidad por medio oficial. Sí están. Sí, ¿Sí por están? supuesto. Bueno, no las conozco. Yo les puedo decir, debatido y aquí en este espacio lo hemos informado, por ejemplo, en el contexto de cómo el presidente imputó a Letras Libres y anexos el haber recibido de 2006 a 2018 tal cantidad para uno y tal cantidad para otro. Y aquí puntualizamos que esa misma discrecionalidad con la que actuaban Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la estaba imitando Andrés Manuel López Obrador, dándole inclusive a la jornada un mayor volumen de dinero. Es información pública y es parte de la discusión pública que por lo menos en este espacio, procuramos animar con datos fidedignos, con datos oficiales que permitan que la discusión pública permita justamente discernir y no guiar esa discusión pública con prejuicios, con suposiciones. Precisamente por eso hoy leí justamente la entrevista de Carlos Loret de Mola en El Universal, y déjeme contradecirlo, nunca habla de censura, ni de su caso mismo. Por eso le pregunto yo a usted, 1, 2, 3 casos de censura que vengan desde el gobierno, porque... No conozco casos concretos de censura que vengan desde el gobierno, conozco el clima de intimidación que se está generando desde la Presidencia de la República. Eso es lo que está señalado en el documento. Y cuando hablamos de órdenes, el discurso de un político, el discurso de un estadista, el discurso de un jefe de Estado, llega a toda la nación. Son comandos del Estado, no son cualquier cosa. Cuando un presidente y un jefe de Estado producen cono sin fundamento, entonces tenemos un problema, porque él está ahí para garantizar que haya imparcialidad respecto de lo que hagan las autoridades en un momento determinado, y también está para que en el país se puedan dirimir las controversias y procesarse políticamente de la mejor manera posible. Un punto que a mí me parece fundamental, que no está en el desplegado, es que la forma en que el discurso presidencial se desarrolla y se conduce cotidianamente no ayuda al procesamiento del conflicto político, no ayuda a canalizar la solución de la controversia, sino que la aumenta, la genera y la polariza. Ese es mi punto de vista, y eso es una situación que genera un clima donde se produce la censura, donde, por ejemplo, es muy difícil documentar, como lo fue en el caso de Calderón, del gobierno de Calderón o del gobierno de Peña Nieto, documentar con absoluta precisión las presiones de la Presidencia de la República para que tal o cual medio de comunicación dejara de publicar algo, porque todos sabemos perfectamente que existen los teléfonos y no solamente los escritos, no solamente hay ordenanzas, y hay ordenanzas que se hacen por: te llamo fulano para que me entiendas, Pedro, y por favor, esta no me la publicas porque mañana entonces no sale la publicidad que estábamos tramitando en la Oficialía Mayor. Eso lo sabemos bien. Entonces, que lo estén haciendo ahora, no me consta. Que le dan más dinero a un medio que a otros, sí me consta. Y esa es una discusión importante. ¿Cómo debe distribuirse el dinero dedicado a la publicidad, que es legítima, de las acciones del gobierno? Si no, los ciudadanos no estaríamos enterados, o nos enteraríamos solamente, como quiere el presidente, solo a través de la tribuna presidencial, lo cual me parece un medio absolutamente rudimentario, correspondiente a tiempos como el de la República Romana, para que el pueblo se enterara en la plaza pública, literalmente en la plaza pública, en la plaza de armas, de los edictos y de las disposiciones del gobierno. Pues yo creo que eso no debe ser. El presidente tiene un argumento y no es difícil si voltea uno a ver a la prensa, que tiene una prensa completamente adversa a él, y que él está respondiéndole a una prensa que lo golpea todos los días.
yo le podría decir una cosa en mi percepción personal, si le funciona, si le sirve de algo, profesor. Yo nunca había visto una portada de Reforma como las que he visto en estos 2 años, honestamente. O sea, nunca en mi vida, y yo trabajé ahí y estuve años trabajando ahí, nunca en mi vida vi una portada de Reforma como la que he visto. Es de un medio que está esperando cualquier dato para poder atacar al presidente. Pero él argumenta, vámonos al argumento del presidente, que está siendo víctima de un ataque de toda la prensa, que la prensa lo ataca permanentemente. Y me gustaría mucho saber su explicación y pues con respecto a lo que el presidente hace todas las mañanas. ¿Le parece bien, profesor, para tener tiempo y seguirnos, si nos vamos a un corte y volvemos y tomamos ese tema? Con mucho gusto, claro que sí. Muchísimas gracias. Estamos con el profesor Francisco Valdés Ugalde. Es uno de los dos que firma el documento que pues suscriben 650 intelectuales, artistas, científicos. No se vaya, estamos en Los Periodistas. Volvemos. Si usted nos está escuchando por el 88.1 de su radio, recuerde que este espacio de información y análisis tiene 2 horas en televisión. Véngase con nosotros, brínquese con nosotros, ya sea por YouTube o por la octava, en el 8.1 de televisión, usted nos puede continuar. Estamos en una interesantísima conversación con el profesor Francisco Valdés Ugalde, politólogo, investigador de la UNAM. Yo creo que vale mucho la pena que nos acompañe porque, como usted sabe, aquí hay debate siempre. Bien, pues volvemos a la conversación que tenemos con el profesor. Le agradecemos mucho. Yo le dejé una pregunta, profesor. Le comentaba, el presidente dice que es víctima de una prensa que lo trae cortito, y no de hoy, de años y años, décadas. Y que el espacio que él tiene, el único que realmente gobierna, ahora que no se reparte tanto dinero, que esa es una realidad también, pues es la mañanera, que posiblemente sí sea un ejercicio muy rudimentario, pero híjole, cómo es efectivo. Sí, claro. Sin duda es efectivo y yo no le quito el derecho de hacerlo, de decir sus puntos de vista, de dar su opinión, de dar la información que considere pertinente. Desde el punto de vista del ejercicio profesional de la política, a mí me parece que ese modelo de comunicación tiene un grave defecto. El grave defecto no es solamente un problema de transmisión, es un problema de retroalimentación. Cuando la crítica se produce, lo que uno esperaría de un gobierno, y particularmente de un gobierno democrático, y un gobierno que además se dice de izquierda, que quiere una transformación profunda y democrática del país, lo que más esperaría uno es que las críticas que se hacen a ese gobierno o las críticas que se hacen a funcionarios y políticas de ese gobierno sean tomadas en cuenta. Lo que la mañanera insiste de forma sistemática es que eso no se toma en cuenta. Solo se toma en cuenta aquello que acomoda al parecer del presidente. Ese es, en mi opinión, el punto más grave. Y efectivamente, esto genera, al no haber una retroalimentación positiva en que el presidente diga, muy bien, me critican los programas sociales, aquí tengo esta información. Y no que salga solamente con que yo tengo otros datos, sino los datos oficiales, los datos del Coneval, por ejemplo, para seguir hablando de los programas sociales. ¿Por qué el Coneval dice que están mal diseñados, que están mal dirigidos, que deben revisarse de manera consistente porque no tienen la cobertura ni la destreza técnica necesaria de los programas, de lo que requieren esos programas y la gigantesca inversión pública que hay detrás de ellos? No se acepta esa conversación. Esa conversación está completamente fuera de la agenda.
La agenda presidencial no parece contemplar que ni siquiera sus propios organismos tengan, los propios organismos no suyos, del Estado mexicano, que no es suyo el Estado es nuestro. Pero, pero Eh, doctor, usted sí, puede perfectamente en los espacios de opinión que usted tiene, de investigación que usted tiene y que tienen otros, criticar justamente eso si al presidente no le interesa, claro, decir, publicar que al presidente no le interesa. Yo le, efectivamente. no está siendo coartada la libertad de expresión en ese No, sentido. Bueno, se le puede decir pendejo a López Obrador y que yo sepa, nadie ha a mi recibido caso, una represalia. La represalia, entre comillas, que hubo contra Nexos fue por la falsificación de un documento y en todo caso está el asunto en los tribunales que van a resolver, que es un poder aparte. Yo le quería claro. preguntar, doctor Valdés Ugalde, eh, ¿cómo se gestó este desplegado? 650 personas son muchas. Usted y Roger Bartra se dieron a la tarea de redactar y de juntar las firmas, algunas de las cuales, por cierto, tres por lo menos ya se negaron. Sí, efectivamente, en una conversación amplia entre diversas personas, el doctor Bartra y yo decidimos redactar ese texto y proponerlo abiertamente a la comunidad, preocupados precisamente por la crítica, la denostación y las acusaciones, eh, pues en mi opinión y en nuestra opinión, completamente sesgadas y tergiversadas de lo que son esas revistas en el clima cultural e intelectual y político del país, que me parece que son dos instituciones como hay otras muy importantes que han contribuido enormemente a la democratización del espacio público y a la diversidad política. Nosotros decidimos proponer ese texto a discusión y las personas que lo firmaron con toda libertad. Usted dice que trae tres personas que lo negaron. Sí, Nosotros tenemos los registros de todas las aceptaciones. Dos de las personas que lo negaron son sí, personas cuyo nombre aparece con el primer apellido, son homónimos. Y tenemos las adhesiones por parte de las personas que efectivamente lo hicieron, que no son las personas que se quejan de haberlo hecho. Otro tema, otro caso fue el de una actriz fallecida, sí, hollywoodense de hace varios años, hace ya décadas, pues tiene una homónima que resulta ser una científica que estudió en la Facultad de Ciencias, una prominente científica mexicana. Y hasta donde entiendo, esos son los dos únicos casos. Y absolutamente todos los casos de aceptación están documentados mediante correos electrónicos o cartas dirigidas a nosotros al momento de la recopilación. claro. Doctor, ¿quién paga la publicación de los desplegados? Porque se publicaron en muchos medios. ¿O Ni, fue solidaria la ni un publicación? centavo, ni un solo centavo. El desplegado se mandó al mismo tiempo a todos los medios de comunicación el miércoles por la tarde, a partir de las 3:40. Lo mandamos a 10 diarios del país, a muchos diarios de provincia, lo mandamos a distintos medios electrónicos, radio, televisión, todos los que nos dio la lista, a periodistas concretos en particular, conductores de noticieros, lo enviamos a todas las listas que pudimos recolectar y a partir de ahí empezó a circular, no hubo un solo centavo de por medio. Lo cual me regresa a la pregunta, profesor, porque pues yo los veo con bastante libertad para expresarse. Si yo Sí, me redacto un documento, o Álvaro y yo redactamos un documento y lo mandamos a 10 medios, no nos lo van a publicar. Tanto así que espero que el día de mañana publiquen los del el nuevo documento que se presentó en respuesta al de ustedes. Seguramente no lo van a publicar, no sé, a lo mejor sí, y esperaría que se publicara. Ahora, me regresa la pregunta, le digo, porque yo le preguntaba, le planteaba a usted, el presidente
dice, ustedes tienen toda la libertad para expresarse como ustedes deseen a quienes son en los hechos mis adversarios porque piensan distinto que yo y a diario lo expresan, a diario. Él Así dice, es. yo tengo un espacio, es la mañanera, perdónenme, pero estoy desde este espacio respondiéndole a los que todos los días, y lo decía Álvaro muy bien, hace un momento, y yo no recuerdo ni de chiste que alguien, Carmen Aristegui le preguntó a Noroña, le preguntó al entonces diputado Noroña sobre la posibilidad de que Felipe Calderón bebiera, tuviera un problema de alcoholismo, como los años nos demostraron que posiblemente sí iba por ahí, pero nadie nunca a un presidente le ha llamado pendejo, y ahora sí. Es decir, y que ellos vean, no veo una represalia en contra de él. Todo esto para decirle, ¿no ve usted, profesor, que si se llama en defensa de la libertad de expresión y no me pueden documentar un caso, porque yo aquí lo grito, aquí a Libertad y Álvaro y yo vamos a salir a defender porque nosotros mismos hemos sido víctimas de manotazos desde el poder, los dos. Aquí lo vamos a gritar si hay una sola víctima de represión de este gobierno, hasta que nos dure el programa, pero no hay un caso. Mi planteamiento es, si se llama en defensa de la libertad de expresión, sí serían buenos un par de casos. No, bueno, pero no se está hablando de que haya censura. Se está diciendo que el discurso presidencial es un discurso de polarización e intimidación que conduce a poner en riesgo la libertad de expresión. El clima público es fundamental. No se trata solamente de si lo hizo o no lo hizo, sino si en el clima hay conversación o no hay conversación. ¿Por qué se dice democrático y no le entra en serio a la política democrática? ¿Por qué no quiere discutir con sus adversarios? ¿Por qué no manda a sus secretarios a discutir con sus críticos en público? Eso hacen los gobiernos de izquierda en todas partes del Pero mundo. eso no dice, pero Cuando eso no son en dice, serio. perdóneme, doctor, pero eso no dice la carta. La carta dice, sus palabras son órdenes. Tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales. O sea, Así es, sí así hay es. censura o no hay censura. Hay, Ese es un a poco el ver, asunto. Pero ¿qué es vaya, la censura? lo importante Censura de es, creo, prensa, hay censura de prensa y censura de protesta. Vamos, por ejemplo, a la censura de protesta. Lo que han hecho con los agricultores en Chihuahua. Han protestado por el tema del agua, sí, proponiendo una negociación para discutir cómo distribuir el problema y la carga del desvío de agua hacia Estados Unidos para el cumplimiento del tratado, cosa que creo que nadie ha negado, por lo menos no de manera muy importante, por lo menos ninguna autoridad pública. El gobierno les manda a la Guardia Nacional y a algunos agricultores alegando que pueden ser presuntos lavadores de dinero o estar vinculados con el crimen organizado, les congela cuentas. ¿Por qué ocurre eso simultáneamente cuando está el conflicto de la boquilla? Y Eso es, usted eso es puede censura. haberlo escuchado Esa es aquí una en este censura no de prensa, es censura al pueblo directa, a la gente concreta que está hablando. no Entonces, vienen si hay actos concretos de censura que no son necesariamente de prensa, correcto. y Doctor, insisto, se les una última acusa, cosa, sí, perdón, una última cosa de mi parte. Hoy, desde el sábado que yo tuve conocimiento, comenzó a circular un documento que firmado ya por más de 34,000 personas, en el que es en respuesta al documento de ustedes, de los 650, sí. y los califican a los 650 como privatizadores de la palabra. Dice que el abusivo monopolio de la opinión pública ya terminó y no volverá. ¿Qué opina solamente por dos expresiones? En primer lugar, yo creo que nunca, por parte de los que firmamos esa carta, ha habido un abuso para el monopolio o la monopolización de la opinión pública. Eso sí me parece absurdo, es un argumento ridículo, no tiene ningún fundamento. Si ha habido
alguna forma de monopolizar la opinión pública, que la denuncien en concreto, que digan cuál es la monopolización que ha hecho este grupo o parte de ese grupo o miembros de ese grupo de los 668 firmantes, poquito más de 650. Entonces, ¿dónde está el argumento de la monopolización y el argumento de la privatización? Me parece absolutamente ridículo. En el caso, yo he sido miembro de revistas en las, por ejemplo, El Buscón en los años 80. Yo era el director editorial. Conseguíamos publicidad de la SEP, conseguíamos publicidad de distintas secretarías de gobiernos de los estados para promover esa empresa cultural. No estábamos vendiéndonos absolutamente a nadie, y estamos hablando de una etapa anterior a la de la transición. También hicimos otras revistas que tuvieron financiamiento, no financiamiento, publicidad oficial, no dinero en efectivo, no, a cambio de inserciones pagadas para llevar a cabo la vehiculización de una información que el gobierno estaba interesado en dar. Esa no es ninguna privatización. Si no hay más iniciativas intelectuales en el país, pues que surjan las nuevas iniciativas intelectuales en el país, ¿cómo no? ¿Quién las ha privatizado? ¿Dónde está la privatización? Los medios, claro. Las empresas de medios, bueno, son empresas privadas que tienen concesiones, que de alguna manera privatizan la información especialmente la televisión, haciendo desde el punto de vista, es decir, organizando la información y organizando su vinculación con la opinión pública desde el punto de vista de los intereses privados y correcto, no fomentando el debate público. No son hermanas de la caridad, son negocios, son empresas. Entonces, ese es un tema que me parece perfecto que se discuta, me parece perfecto que haya medios públicos. Si en este país tenemos falta de algo, es de medios de comunicación públicos, serios, que fueron cercenados en el periodo neoliberal. Y además nos acusan de neoliberales a los que fuimos críticos del neoliberalismo. Y te puedo dar una lista de por lo menos 15 publicaciones académicas mías en contra del neoliberalismo. Correcto. Usted, doctor, pero hay algunos compañeros suyos. Entonces, no, esos son argumentos totalmente de aire, son absolutamente globos de aire, a ver quién pega, a ver quién muerde el globo. No, hombre. Pero qué bueno y qué rico, doctor, que usted aquí con toda libertad pueda defender sus puntos de vista, y qué bueno que hagamos mucho ruido en la discusión, porque de eso se trata una democracia. Qué bueno claro que lo hagamos cada vez que usted... Yo le sugiero, ¿por qué no hacemos una discusión, promuevan una discusión entre los diferentes puntos de vista acerca de la libertad de expresión y nos ponemos ya? Mire, a ver, y algo hace falta en México es diálogo, y lo hemos estado reclamando hace 2 años desde que empezó este gobierno. No, diálogo, bueno, diálogo. Tampoco se tiren al piso. Oiga, profe, tampoco se tiren al piso, porque nosotros invitamos a Krause. O sea, yo personalmente le escribí a Enrique Krause para invitarlo a los periodistas, y también invité a Héctor Aguilar Camín aquí a los periodistas. Optaron por no. Bueno, hay gente que optó por sí. De ellos. Y se vale. Yo por aceptar la entrevista, porque estoy interesado en el diálogo. Supuesto. Que ellos respondan por ellos a lo que ellos tienen que responder. Punto. Y aquí siempre va a estar usted bienvenido. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Álvaro, mucho gusto. Y gracias por aguantarnos un rato. Gracias. Abrazo. Gracias. Volvemos.